A continuación, Él crecerá y yo disminuiré. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Bienvenidos, estimados hermanos, al programa Él crecerá y yo disminuiré, de la parroquia San Juan Bosco, Santuario María Auxiliadora, del grupo de oración María Auxiliadora. Les saluda a su hermano Eduardo Félix. Hoy vamos a tener a bien tratar el tema Una sola fe, un solo Señor. Y esto pues está basado en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 4. A mí me gusta pues entrar en contexto porque a veces hablamos y decimos de la carta a Timoteo, pero no sabemos ni quién la mandó ni quién la recibió, ¿verdad? Entonces me gusta pues hacer alguna reseña. Entonces en este caso esta carta la envió el apóstol Pablo a los Efesios, pero ¿quiénes eran los Efesios? Ellos eran los habitantes de la antigua ciudad de Éfeso, un importante centro comercial, político y religioso en la provincia romana de Asia. En el contexto bíblico se refiere principalmente a los cristianos de esa ciudad, a quienes el apóstol Pablo escribió su carta. La epístola pues trata temas como la unidad de la iglesia, la nueva identidad de los creyentes en Cristo y la vida práctica del cristianismo. Y otro dato importante sobre Éfeso, para ahí es a donde San Juan Evangelista se lleva a vivir a nuestra Madre Santísima después de que pues Jesús fue crucificado y se la dejó encargada a él. Entonces, a ellos es dirigida la carta. Entonces voy a leer el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en un mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, esto es lo que nos menciona el Evangelio y en particular esta carta del apóstol Pablo, en donde pues él les da estas recomendaciones a los efesios, al igual que lo hace a todos los otros personajes a los que les envía este tipo de cartas, en donde él está pues proclamando la buena nueva sería de Jesús. Recordemos que el apóstol Pablo pues tuvo una conversión después de ser perseguidor de cristianos. El Señor lo tocó y se convirtió en un servidor de él. Entonces, cuando hablamos de que les está exhortando a que se muestren dignos de la vocación que han recibido, recordemos que en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Entonces, esto significa que estos nuevos cristianos deben andar de manera digna.
Este pasaje llama a vivir de acuerdo con la posición de creyentes en Cristo, que es un don de la gracia divina. Significa vivir de una manera que refleje la santidad a la que hemos sido llamados. Dice en el versículo 2, dice, sean humildes, amables, comprensivos y sopórtense unos a otros. Recordemos que ser amable, ser humilde, que esa es la primera característica que nos menciona este versículo, pues significa que aquel que se haya enaltecido va a ser humillado, y el que ha sido humillado será enaltecido. Entonces, si estamos siguiendo a Cristo, les está aconsejando a los efesios, aunque esa carta está vigente para nosotros aún. Entonces quiere decir que debemos siempre mostrar humildad y mansedumbre. Entonces, ser considerados con los demás. Al ser humildes, pues tenemos que ser considerados con los demás, es decir, con aquellos que son los menos, los que tienen menos posesiones, los que están quizá en extrema pobreza. Tenemos que ser comprensivos también con ellos, porque a veces lo podemos ver en una calle en donde en una esquina por un semáforo paramos y hay alguien pidiendo limosna y nos molesta a veces el hecho de que nos toquen el vidrio, pero dice que seamos comprensivos porque tenemos que ponernos en los zapatos de esta persona. O sea, no sabemos la situación por la cual llegó a este extremo y no estamos libres de que en algún momento podamos caer en algo tan duro como llegar a pedir limosna. Dice, sopórtense unos a otros con amor. Esto sí a veces, dirían algunos, cuesta un poco, especialmente. Pues se puede dar en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, con los amigos, porque siempre se va a dar el caso de que hay algún hermano carnal, algún compañero de trabajo, algún amigo de los grupos con los que normalmente nos desenvolvemos, que siempre hay alguien que no es de nuestro agrado. Entonces, Él nos manda que tenemos que soportarnos unos a otros tal como somos. Por supuesto, muy diferente es a que ya alguien que no nos agrada nos esté haciendo algo dañino, nos esté dando un trato incorrecto, pues tenemos que buscar la manera de solventar sin violencia ese tipo de cosas. Pero lo que dice es, sopórtense unos a otros con amor. Y esto, en otro ámbito muy típico es el matrimonio, ¿verdad? Pues cuando decidimos casarnos, dijimos que íbamos a estar en las buenas y en las malas. Entonces, a veces ya con el transcurrir del tiempo, nuestros caracteres como parejas de alguna manera han ido cambiando, y puede ser que nuestra esposa haya cosas que no soporta de nosotros y viceversa, ¿verdad? Cosas que tal vez por la edad, antes no las hacía y ahora las hace y no son del agrado de uno. Entonces tenemos que buscar soportarnos unos a otros con amor. O sea, si hacemos con amor todo, estamos en posición de poder solucionar las cosas de buena manera. Dice también que la importancia de aceptarse y tolerarse mutuamente con amor, como una forma de mantener la unidad cristiana. Recordemos que la unidad cristiana no la vamos a inventar, nosotros no la vamos a crear, esta ya nos la dio el Espíritu Santo. La unidad, lo que tenemos que hacer como cristianos es mantenerla. Luego dice que mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Bueno, lo que tenemos aquí es que en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos en la vida, pues debemos mantenernos en paz, buscar la paz. A veces tenemos enemistad con algunas personas y no procuramos buscar el perdón, y sabemos que perdonar es difícil, pero
a veces tenemos que perdonarnos nosotros mismos, pero es un punto de partida para buscar la paz. Entonces, ¿qué pasa si siempre andamos buscando la paz? Vamos a vivir felices. ¿Y para qué nos trajo Dios a este mundo? Pues nos trajo para que seamos felices. De manera que si buscamos mantener esos lazos de paz, vamos a poder estar en comunidad con los hermanos y unidos en un mismo espíritu. Y recordemos que el enemigo lo que anda buscando es la división, no la unión, que es lo que el Espíritu Santo nos trajo, la unidad. Entonces, anda buscando cómo dividirnos para vencer. Entonces, recuérdense que hay un dicho que dice, divide y vencerás. Entonces, si nosotros no estamos preparados para mantener esa unidad, es muy fácil, el enemigo nos va a poner las tentaciones, que de hecho siempre están al acecho, siempre están a la vuelta de la esquina, pero consiste en nosotros en mantener esa unidad y confiar en nuestro Señor, en la Santísima Trinidad. La unidad en el Espíritu dice que el Espíritu Santo une a los creyentes como parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? A veces pensamos que la iglesia solo es el templo, ¿verdad? Físico. Esa es nuestra idea. A veces desde niños venimos con esa formación y creemos que la iglesia es solo el edificio, ¿verdad? Pero no, la iglesia somos todos nosotros, aparte del edificio, ¿verdad? Y pues es la casa de Dios. Y dice que tenemos que hacer un esfuerzo activo por mantener esa unidad del Espíritu. Significa pues que la paz debe ser el medio que une a los creyentes. No es un estado pasivo, sino que requiere un esfuerzo consciente por parte de cada creyente. Base de la unidad, dice que este versículo se fundamenta en la afirmación de que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Hablando de un solo bautismo, recordemos que cuando algún hermano católico, por X o Y circunstancia, pues se pasa a otra religión o se va con los hermanos separados, se va a bautizar de nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿se debería de bautizar? ¿Se está cambiando y se está yendo a otra religión, por decirlo así? La respuesta no es, si él ya había sido bautizado por la Iglesia Católica, ese bautismo es único y no es un solo bautismo, no significa que si se va a estar cambiando, porque sí pasa, se pasan de una secta a otra, se va a andar bautizando cada vez que se cambia. No, la verdad es que el bautismo que recibimos es uno solo. Y como mencionaba hace un momento, la unidad en el Espíritu que se menciona es dada por el Espíritu Santo y debe ser mantenida por los creyentes a través de la paz que une a todos. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, se refiere a la unidad fundamental del cristianismo, que se manifiesta en que todos los creyentes comparten un solo Señor, Jesucristo, una sola fe, el sistema de la religión cristiana, y un solo bautismo, como lo mencionaba, realizado en el nombre de la Trinidad. Recordemos cómo nos dicen cuando bautizamos a un niño, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí ese bautismo está realizado en nombre de la Santísima Trinidad. Este versículo, que es el 5, enfatiza la armonía que debe existir entre los cristianos como miembros de una iglesia universal. Recordemos que se nos critica porque siempre se nos cuestiona a los católicos en donde dice que en la Biblia que la palabra católica, que la iglesia es católica, y pues aquí está la respuesta, dice, como miembros de una única iglesia universal. La iglesia, o sea, universal,
católica o católico significa universal. Entonces, en la iglesia, en la Sagrada Escritura, habla de la única iglesia, que es la universal. Única, ¿por qué? Porque la fundó Cristo. Las demás, pues las han fundado personajes humanos. Por ejemplo, cuando Martín Lutero quiso corregir a Jesús, quitando varios libros de un plumazo de la Biblia y haciendo los cambios, eliminando sacramentos, pues él en ese momento es muy probable que haya pensado, bueno, voy a formar la nueva iglesia, y resulta que al morir él empezaron a surgir 1 y 100 o 1000 sectas. Entonces, sin embargo, nuestra iglesia universal ha permanecido y permanecerá por los siglos de los siglos, como lo dice la Sagrada Escritura. En resumen, la reflexión sobre Efesios 4, capítulo 4, del 1 al 5, dice: exhorta a los cristianos a vivir de manera digna de su vocación, lo que implica vivir con humildad, mansedumbre y paciencia. Y todas estas características, ¿en quién las observamos? En Jesucristo, ¿verdad? Él era humilde, era manso, tenía paciencia, y pues el apóstol Pablo nos está exhortando a que nuestra vida sea pues un reflejo de lo que nuestro Señor nos mostró durante el tiempo que estuvo con nosotros. Y dice también soportándose unos a otros con amor y esforzándose por mantener la unidad del Espíritu. La reflexión central es de que a pesar de la diversidad de dones, porque cada uno tiene diferentes dones y esos nos los da el Espíritu Santo, todos los creyentes compartan una unidad fundamental en Cristo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor. Entonces, hablando de la esperanza, sabemos que como creyentes, mientras haya vida, habrá esperanza. Y pues si en algún momento estamos fallándole al Señor, por decirlo así, nos hemos alejado o pues hemos cometido errores o pecados, debemos estar claros de que tenemos la esperanza de que si nos arrepentimos de corazón y le pedimos al Señor perdón, Él está ahí siempre y siempre nos va a perdonar cuando lleguemos con un corazón arrepentido y con la meta de no volver a cometer este tipo de faltas, ese tipo de pecados. A veces no son, bueno, a veces podrían ser algunas faltas o algo que no sea catalogado como pecado. Por ejemplo, si yo tengo la costumbre de ir todos los días a misa, pero resulta que por haraganería un lunes no voy, no es pecado, pero eso me va a empezar a alejar del Señor. Entonces, no es pecado, pero eso es algo que no le va a agradar al Señor, porque estaba uno yendo todos los días o los días que uno tiene ya dedicados a ir a recibir el sacramento del altar, y entonces ahí empezamos a alejarnos, y entonces el enemigo eso es lo que busca, empezar a alejarnos para que volvamos a caer en el pecado. Y entonces en el caso de hacer cosas que quizá no sean pecados, pero sabemos que no son del agrado del Señor. El chisme, por ejemplo, pues el chisme sí, me parece que sí está considerado como pecado, pero el tema es de que alguien podría decir, no, es que pues solo es una crítica o solo le dije lo que me dijeron a esta persona o de esta persona, pero ya estamos haciendo quedar mal a un hermano, incluso le estamos agregando, y eso es parte de lo que genera el chisme. Conforme cada persona lo va contando, le va agregando, y resulta que la historia original no era como ya el quinto que la supo, la está recibiendo. Entonces ya se empieza a ver mal al hermano al que se está chismeando, criticando,
Y entonces eso es algo, es una falta, es algo que no es agradable para al Señor. Y hablando de que es una sola fe, recordemos de que cuando me parece que son los apóstoles los que le dicen a Jesús que creen, pero que les aumente la fe, casi prácticamente les llama la atención, los regaña y les dice que si tuvieran fe como el tamaño de un granito de una semilla de mostaza, podrían hacer grandes cosas, mover montañas, cuestiones increíbles. Entonces, una sola fe en Cristo nuestro Señor, y un solo Dios Padre. Recordemos que en la Santísima Trinidad pues está formada de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Vivir dignos de llamado. Aquí yo regreso un poco a aclarar casi cada uno de los versículos, porque pues es importante que comprendamos cuál era el mensaje claro que quería llevar en este capítulo y estos versículos el apóstol Pablo. Vivir dignos del llamado. Entonces Pablo, desde su encarcelamiento, insta a los creyentes a vivir de una manera que honre la gracia que ha recibido de Dios. Esto significa que la vida del creyente debe reflejar su nueva identidad en Cristo. Ahí vemos pues de que Pablo estaba prisionero, pero el hecho de estar prisionero no le limitó el gusto de seguir proclamando la palabra del Señor, y de ahí era donde hacía muchas cartas. ¿Qué pasa cuando alguien cae preso? Hablemos de nuestro medio. Creo que lo que menos va a hacer es ponerse si ya tenía algún precedente de predicar la palabra, creo que se caería en depresión, o sea, mejor dicho, no haría mucho estando preso, pero en el caso de Pablo, pues nos da un gran ejemplo de que a pesar de que lo tenían prisionero y pues ya estaba prácticamente sentenciado a muerte, pues él seguía predicando y enviando las cartas para preparar a los nuevos cristianos, porque estos nuevos cristianos eran los que tenían que seguir expandiendo el reino de Dios. Virtudes cristianas. El pasaje enfatiza la importancia de cultivar cualidades como la humildad, mansedumbre y la paciencia. Estas virtudes son esenciales para poder soportarse mutuamente por amor, es decir, para amar y tolerar las debilidades de los demás. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la paciencia. La paciencia, a veces en familia, no tenemos paciencia ni con nuestros propios hijos. Y si tenemos más de uno, pues muy hermanos pueden ser, pero son muy diferentes. Uno puede ser muy quieto y el otro puede ser muy hiperactivo. ¿Y qué pasa? A veces perdemos la paciencia como papás y no lo soportamos, y llegamos del trabajo ciertamente cansados y nos topamos con que el niño pues quiere jugar con uno, está inquieto y no tenemos paciencia para atenderlo, para jugar con él. Cuando pasan los años, crece él o ella, si es niña, y uno ya pues ya en sus años maduros, pues menos va a tener tiempo para jugar con él, y entonces uno se lamenta de no haberlo hecho de cuando él más lo necesitaba. Entonces, como padres tenemos que tener paciencia también. Es otro ejemplo de en dónde debemos aplicar la paciencia. A todo, por supuesto. Estamos en un trabajo y no nos está yendo muy bien, tenemos que tener paciencia para que tengamos la oportunidad de buscar mejora en otros horizontes probablemente. O sea, tenemos que tener paciencia. El objetivo de la unidad como meta es conservar la unidad del Espíritu Santo mediante el vínculo de la paz. Esto significa crear unidad. No significa crear unidad, sino mantenerla, ya que la unidad ya existe por la presencia del Espíritu Santo. Yo lo comentaba con anterioridad, pero básicamente la meta es que conservemos esa unidad, que seamos unidos para todo, en comunidad, en el trabajo, en nuestra familia. Una familia que reza unida, permanece unida.
De manera que el mensaje pues es que que practiquemos estas virtudes que Jesús nos demostró durante su vida física, y pues convivamos buscando la paz siempre, busquemos llevarnos bien con los demás por amor. Ese es el mensaje central, en un solo espíritu, en un solo Padre. De manera que hasta aquí la reflexión, que Dios los bendiga. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.